Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a avanzar la indignidad y la desheredación. Pero no sin comenzar recordando lo avanzado en la clase pasada, referida al patrimonio sucesorio, la cual está compuesta por 4 tipos de bienes. Están los bienes activos, los bienes pasivos, los bienes transmisibles y los bienes intransmisibles. Los bienes activos está compuesto por bienes materiales e inmateriales, en los que se encuentran los bienes consumibles, que desaparecen con el primer uso, por ejemplo, el alimento. Los no consumibles, que son aquellos que no desaparecen con el primer uso, por ejemplo, una casa. Los bienes divisibles, que son aquellos que se puede fraccionar, por ejemplo, el dinero. Los no divisibles, que son aquellos que no se puede fraccionar, por ejemplo, un bien mueble, una mesa, un auto o una deuda que debe pagarse en su totalidad o según el acuerdo de partes que hayan llegado. O también la entrega de un animal vivo. También está compuesta por los bienes fungibles y los no fungibles. Los fungibles son aquellos que no se puede sustituir por su mismo valor, por el peso o por la cantidad. Y los bienes pasivos son los que está compuesto por las deudas. Ahora bien, ¿en qué consistían los bienes transmisibles? Son aquellos que se puede transferir del titular fallecido en favor de los herederos o legatarios. Solo se encuentran los bienes muebles, los inmuebles, los créditos, las deudas avaladas en dinero, el activo, así como el pasivo. Los bienes intransmisibles son aquellos que no se transfieren a herederos ni a legatarios. Incluyen los derechos extrapatrimoniales, como el nombre, la nacionalidad, el estado civil, el título profesional. También están los contratos de obra. En el caso de un contratista, por ejemplo, lo contratan para que haga una pericia. El sucesor no va a poder realizar este contrato porque desconoce el objeto y los conocimientos que tenía el de cuyos. Es por ello que son bienes intransmisibles. Ahora bien, avancemos y pasemos a la indignidad. No sin antes recordar que la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Ello va a suponer un doble requisito. El primero va a ser contar con personalidad, como establece el artículo 1 del Código Civil, cuando menciona el comienzo de la personalidad. Y el segundo es tenerla en el momento de la apertura de la sucesión, la capacidad jurídica prevista por el artículo 3 del Código Civil. Antes de llevar in extenso el trámite de la sucesión hereditaria, por pedagogía es necesario conocer 3 situaciones. Primero, debe haber fallecido el de cuyos para que recién se pueda aperturar la sucesión, como establece el artículo 2, el fin de la personalidad o conmoriencia del Código Civil. Segundo, se va a dar inicio al llamamiento de los posibles herederos, ya sea según el parentesco en que exista entre el de cuyos y sus causantes, conocida técnicamente como la vocación sucesoria. Esto visto en el tema anterior, y dependiendo de la capacidad jurídica del sujeto que pretende heredar. Aquí es donde vamos a ver si la ley le permite, si es indigno o es desheredado, para que continúe con el tercer paso, que va a ser la delación sucesoria, en la cual los herederos van a aceptar o rechazar la herencia. No olviden que como regla para suceder, hay que existir necesariamente en el instante de la apertura de la sucesión. La excepción sería los no concebidos o los nacidos al momento de la apertura de la sucesión, fundamentos establecidos en el artículo 1008 del Código Civil, en su parágrafo segundo y tercero,
Esto como una garantía de los derechos que le corresponde a los que están siendo incluidos. Toda persona puede recibir por testamento una herencia, excepto si es desheredada, es incapaz o es indigna. Esto establece como regla general de la capacidad el artículo 1121. El término incapacidad se refiere a las prohibiciones que la ley establece para determinar personas. Vamos a ir profundizando lo normado por el artículo 1122 cuando estemos avanzando los testamentos. Ahora bien, ahora sí profundicémonos en lo que es la indignidad. La indignidad es una sanción que prevé la ley contra el sucesor que incurrió en ofensas graves contra el decuyus. Es una forma de excluirlo de la sucesión. La indignidad es una privación del derecho a suceder a título de una pena contra el culpable por faltas graves contra el causante. Révola la define como una anomalía de la vocación sucesoria que impide que la persona se invista a la calidad sucesoria o que teniéndola se la retenga. ¿Cuáles son los efectos de la indignidad? Los defectos que va a generar la indignidad en un sujeto de derechos son 3. Es considerado como si nunca hubiera sido sucesor. Debe devolver los bienes y frutos que aprovechó desde que se abrió la sucesión, hasta el momento en que se declaró indigno. Y tercero, no puede administrar los bienes de la herencia que le puedan corresponder a sus hijos menores de edad. Las características de la indignidad son 4. Es una sanción civil de carácter penal, afecta solo a los herederos forzosos y herederos ab intestato. La sentencia ejecutoriada retrotrae sus efectos hasta donde se abrió la sucesión y no afecta a los herederos del indigno. Pasemos a la rehabilitación. ¿Qué es la rehabilitación primero? Es un perdón que se concede al indigno por parte del ofendido, el cual no procede cuando es condenado por matar o intentar matar al decuyus, su cónyuge o su descendiente, sus hermanos, todos en el vínculo consanguíneo. Existen 2 tipos de rehabilitación, la expresa y la tácita. ¿En qué consiste la rehabilitación expresa? La rehabilitación expresa es aquella que el causante debe expresar por medio de un testamento o un documento público el perdón que va a realizar. Y la tácita, a sabiendas de la causal que fue víctima el ofendido, el futuro decuyus, incluye al infractor del testamento. Cabe recordar que el testamento debe realizarse con posterioridad a la agresión a la cual fue víctima, ya que de realizarla antes no se podría acoger a una rehabilitación tácita. Ojo, pregunta de examen. En la rehabilitación se debe mencionar 2 situaciones. No importa que la rehabilitación sea expresa o sea tácita. Se debe identificar si va a ser una rehabilitación total o parcial. ¿Qué implica cuando hablamos de una rehabilitación total? Le va a permitir al indigno recuperar íntegramente su cualidad de heredero, haciéndose acreedor a la cuota de la herencia que le correspondía. Y parcial consiste en que el
de cuyos, sin devolverle la condición de heredero forzoso, lo instituye o nombra simplemente como su heredero o su legatario sobre determinado bien o derecho. Han debido escuchar causante, causante. Ahora bien, ¿qué es el causante? El causante es la persona de quien otro deriva su derecho. Es el autor de la sucesión, conocido como el decuyus. Su muerte origina la apertura sucesoria, siendo el sucesor testamentario, si es que ha sido instituido mediante un acto escrito, o verbal, por disposición de su última voluntad. Tómese en cuenta que el causante lo es también quien en vida transmite su derecho, sea como donante, permutante o cesionario. ¿Cuáles son las causales de la indignidad? Estas están establecidas en el artículo 1008 del Código Civil y son 5. La primera es que haya sido condenado por haber dado muerte o intentado matar al decuyus, su cónyuge, su ascendiente, su descendiente, sus hermanos, sobrinos, todo en el vínculo consanguíneo. La segunda causal es que una persona que va a ser sucesor y que es mayor de edad sabe de la muerte del decuyus, pero no denuncia en el lapso de 3 días. La tercera, la persona que realiza una acusación falsa o calumniosa contra el decuyus, sus hermanos o sobrinos, también es declarado indigno. Pasemos a la cuarta causal. El padre que abandona a su hijo mayor de edad o que lo prostituya también puede ser declarado indigno de la sucesión hereditaria. Y la última causal, que menciona que el sucesor que sea con fraude, violencia, logra que el decuyus otorgue o cambie el testamento en beneficio de él, es declarado indigno. Al momento de empezar la práctica es necesario que conozcan estas 5 causales. Y según los ejemplos que vamos a ir avanzando, y les voy a dar el ejemplo en plataforma y por los grupos de WhatsApp, vamos a trabajar la tarea. Aquí hemos concluido la primera parte de la tarea.